polinesios que no me conocen, yo me llamo Leslie y este video es súper especial porque vamos a hacer algo que ustedes me habían estado pidiendo hace mucho tiempo. Y es que en este video yo quise responder algunas preguntas que siempre me hacen, pero acabo de tuitear hace un minutito de que ustedes me tuiten el hashtag #lesmusas. Para todos los polinesios que me están tuiteando en este momento, muchas gracias. Ahorita estoy viendo los tweets, pero no voy a hacerlo así solamente por contestar polinesios. Quise experimentar con algo que yo había visto que es como muy común en internet, que no sé si realmente sirve, así que vamos a ver si funciona o no funciona. Y vamos a ponernos capas de hojas de oro en nuestra carita para repetir y que no se nos haya olvidado nada. Yo voy a contestar preguntas mientras me pongo una mascarilla de oro. Y nuestra primera pregunta va a ser: ¿volverían a Corea, pero no solo a comprar ropa o maquillaje, sino para ver grupos de K-pop o alguna colaboración con algunos youtubers de allá? Obvio, regresaría a Corea. O sea, no solamente a comprar. Hay muchos grupos de K-pop y es increíble sus conciertos, me encantan muchísimo. Con algunos youtubers de allá de Corea, hay muchísimos creadores allá. Y pues sí, estaría increíble como que hagamos algo súper cool, nos enseñen un poco más de su cultura, de sus tradiciones, y está increíble. ¿Cómo sería mi cita ideal? Oh my god, o sea, eso sí es una buena pregunta. Oh, ¿se está pegando la hoja? Creo que no hay cita ideal, o sea, es depende con quién tengas la cita. O sea, tal cual... Ay, me estoy comiendo el oro. O sea, tal cual que yo diga: ay no, yo quiero que un picnic, que después nos vayamos al cine. No, o sea, yo creo que es muy importante con quién vayas. ¿Cuál ha sido mi momento más vergonzoso de mi vida? Ay, tengo muchísimos. De hecho, algunos polinesios que me vieron en Chile, me vieron caerme en el escenario. O sea, bailando me caí. Otro fue cuando estaba en la secundaria. Las niñas, ya saben, tienen como esta parte de que están creciendo. Hashtag soy niña, y obviamente nos pasan cosas de mujeres que nosotros no prevenimos. Me tocó en mi salón, me manché muchísimo. Sí, lo peor, que me vio el chico que me gustaba y yo así de: no, por favor. Esa es como la mayor vergüenza que me ha pasado en mi vida. ¿Qué me gustaría hacer cuando mis hermanos no estén? No, la verdad, a mí me encanta cuando no están mis hermanos. Así, estar en hacha total en mi casa, que nadie me moleste. Está como medio difícil. Vamos a ver. O sea, tenemos que terminar todas llenas de oro, ¿ok? ¿Qué canal de otros youtubers me gustaría cerrar si pudiera? Y yo cerraría los canales que graban cómo se come un animal a otro. O sea, de verdad eso se me hace demasiado... Es muy feo, no me gusta y de repente es como que ¿qué está pasando? Y veo un video y yo... No, por favor. Esos canales son los que cerraría. Hoy voy a ser una mujer de oro. ¿Con qué película he llorado más? ¡Ay, chico! ¿Cómo se atreven a hacer una película de un perrito extrañando a su dueño? Esa película me mató. Íbamos de viaje y estaba con mi hermana viendo esa película. De verdad, literal, las dos andábamos en llanto total de... Así. Esta pregunta es demasiado extraña, pero si pudiera llevarme uno, sería Claire. Ari últimamente me ha estado cayendo como medio mal con Coco por lo que pasó, pero Claire se ha vuelto como muy íntima conmigo. O sea, como que soy su favorita y eso me encanta. Ok, 1, 2. ¿Qué tal veo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Pero uno de mis, así que digo, ay, no, por favor, por favor, perder a mi familia. Creo que es algo muy difícil y eso es algo que me pone muy triste. ¿Hace cuánto tiempo conozco a mis amigos escabechos? Como 7 años y medio más o menos. Conocí a Brian en mi preparatoria y luego conocí a Eddie, que era su hermano, y nos llevamos como súper bien. Estoy saliendo con alguien en este momento. En este momento no estoy saliendo con nadie. Aparte no tengo tiempo, polinesios. ¿En qué momento? Me la paso viajando y luego grabando. No tengo tiempo para ese tipo de cosas. Yo lloro con ellos, de verdad. Me pone súper bonito. Los abrazos, me dan tantas ganas de apapacharlos. Me da sentimiento. Así que no lloren, polinesios, cuando los vea, porque si no, a mí también me hacen llorar. Sí me gustaría tatuarme. No, de verdad, a mí me gustaría como ponerme aquí algo, un colibrí en forma acuarela, que es como difuminado. Siento que es un animal con el que me identifico muchísimo, pero la verdad soy súper chillona a las agujas.
pasos. O sea, me da mucho miedo. Tendré que tener mucho valor para hacerlo. Creo que fue en los MTV la primera nominación y fue Musa. No podemos creerlo. Creo que hasta lo ganamos ese premio. Fue del 2015 y fue gracias a todo el apoyo de nuestros polinesios. Pero sí, salté, brinqué, rodé de felicidad cuando supe esa noticia. ¿Saben qué es lo más chistoso, polinesios? Ya no me reconoce mi teléfono. Ya me pone que le ponga la clave. Red social favorita: Instagram, definitivamente. Me encanta, me fascina. Ay, no. Soy súper fan. Polinesios, si no me han ido a seguir en Instagram, vayan y síganme. Con esta cara dorada que me cargo. En este momento van a tomar muchas fotos, polinesios, ¿ok? ¿Cuál es mi emoji favorito? Yo creo que es el de la carita al revés y el de la carita con besita así. Esos son mis emojis favoritos. Obviamente, imagínate, sería tan cool. Polinesios, me ocurrió una idea. Podríamos hacer un video de cómo pasamos 24 horas con un polinesio. No sé, si les gusta, comenten aquí abajito. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues todo me gusta, polinesios. Yo creo que es muy importante que nos amemos tal cual somos. Realmente, si tú te amas y quieres sentirte bien contigo misma, es muy importante que tú te cuides. Obvio, deseo vida eterna. Imagínate cuántas eras podríamos tener. Podría generar mucho dinero y vivir para siempre. Prefiero vida eterna. Lo más raro fue cuando nos regalaban los muñecos vudú. Estaban muy bonitos, pero parecían muy muñecos vudú. Pero estaban súper cool. ¿Por qué hacen esas preguntas, polinesios? Obviamente, somos hermanos. Nos peleamos 5 minutos y a los 2 minutos ya estamos bien. ¿Qué? O sea, es como una pregunta existencial. Sí, creo que sí me conozco bien, polinesios. ¿Ustedes se conocen bien? Contesten, polinesios, aquí abajito. Yo me siento demasiado arabushka con esta situación dorada en mi cara. Ya estamos con esas preguntas, polinesios, por favor. Para que me case, necesitamos dos cosas: encontrar al novio y que sea el amor de mi vida. Está difícil a que pase que me case. Polinesios, me siento hermoso, por eso hacemos esto. Nos encanta muchísimo, nos pone muy felices. Si haces algo que amas, lo vas a hacer muy bien y vas a hacerlo muchísimo mejor. Entonces, siempre hagan lo que ustedes aman hacer. ¡Frío color! ¡Frío! Amo el frío. Me encanta estar como congeladita. No les quiero romper su corazón. Bradley no es real, polinesios. Él es mi mejor amigo y siempre se los hemos dicho hoy. Y a mi amigo Brian le mando un saludo enorme. ¡Mua! Estabilidad de mi vida mundial, polinesios. Imagínense, soy una persona que se la pasa viajando. Casi nunca estamos aquí en México, en nuestra casa. Quiero una persona que me entienda, que entienda esa situación. Yo creo que cuando amas a una persona, amas sus defectos. Y uno de mis defectos es que amo mucho y casi no estoy aquí en casa. Entonces me encantaría que esa persona diera todo, toda su vida, su tiempo y para estar conmigo. Canción que me siento identificada. Ella es la de The Call de Regina Expector. Y es una muy buena canción. La verdad sí, es algo que sí me he puesto a pensar. Agradezco tener a dos hermanas que los amo muchísimo. Pero a lo mejor sí hubiera abierto mi canal. ¡Sí! Súper fan, súper fan. Y ya sería Leslie. No, de verdad sí sería muy fan. Queremos a todos por igual. Solo que es más como que le gusta estar solo. Si no saben, tenemos un nuevo perrito, se llama Coco. Aquí están sus redes sociales. Y quiero que me digan si lo quieren también ustedes. Definitivamente el día que tuvimos la gira. Polinesios, nada más quedan como 4 hojitas de oro. Así que tenemos 4 preguntas más en nuestra vida. No sé a qué edad lo vaya a dejar. No sé si lo vaya a dejar. O sea, a lo mejor y viejita y sigo haciendo videos. Sería increíble. Imagínense, polinesios, estar toda nuestra vida juntos. Y ahora sí sería hasta que la muerte nos separe, polinesios. 3 cosas que amo de mis hermanos. De Karen, amo que sea mi confidente, que sea buena hermana, que me apoye. De Rafa, amo que sea un hermano que nunca para, de verdad. Puede estar pasando algo, puede estar y él no para. Me encanta que es un hermano que te apoya muchísimo, o sea, siempre está contigo. Y también me encanta que es una persona que se le ocurre cualquier bobería y dices, oh my god, ¿en qué momento salió esto? Pues de la cabeza de Rafa. ¡Oh! Chile Pensoro, hasta una vez lo soñé. Yo creo que no sería tan divertido. La última pregunta, polinesios, nuestra última hojita. Es la última hojita. 1, 2, 3. Eso creo que ya les había dicho en mi Good Morning Routine, pero se los vuelvo a contestar. Tomar el teléfono y ver las notificaciones que tengo. Polinesios, estoy súper feliz. Muchas gracias por todas sus preguntas. Hicimos trending topic. ¡Ah! ¡Qué felicito! Y ahora sí llegó el momento que tanto estamos esperando. Ver cómo quedó esto. Oh my god, es muchísimo. Oh, estoy hasta sudando. Imagínense. Vamos a quitarnos. Hacernos un bonito masaje. ¡Uy, Dios mío! Esto. Ya puedo respirar. Polinesios, quiero que vean qué tan grueso quedó. Es muchísimo. Es solamente una parte. No se vayan a comer, polinesios, si hacen esto. O sea...
Oh, tenemos en el cuello, no me acordaba. Órale, entonces esto lo podemos fundir y luego vender. Vamos a dar una mordida. Mala opción no morder el oro. Ahora sí, logré quitarme todo lo que tenía en la cara. Se siente súper bonito, de verdad. Pupis de bebé. Oigan, espero que les haya gustado mucho este video. De verdad, traté de responder todas sus preguntas. Muchas gracias a todos los polinesios que tuitearon con el hashtag #AsLesMusasPolinesios. Traté de responder todas sus preguntas. Los amo muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Los amo, Polinesios!